Saludándoles a todos y todas, deseándoles un buen día, buena semana. Ya casi terminamos. Estamos ahora terminando lo que es procesos estocásticos. En esta clase vamos a ver 2 estados y después ya solo sigue la unidad 3 de aplicaciones. Estaba revisando que algunos de ustedes enviaron el proyecto, su primera entrega, pero algunos no la entregaron, 3 no la entregaron. Entonces se las he tomado en cuenta, la voy a calificar siempre, pero ya saben que todos la entregaron menos 3, entonces significa que hay algo que no hicieron bien. Cuando uno, digamos, está en el link, todavía hace falta un botoncito que dice enviar para calificar y algunos no ocuparon ese botón. Entonces me imagino que eso es la razón por la que no lo enviaron. Pero se lo vamos a tomar en cuenta, aunque saben que no tienen ya el 100 por eso, ¿verdad? Por no haber cumplido el requerimiento. Aunque había un error en el primer enlace, pues eso no los limita para que ustedes puedan hacer el trabajo correcto. Voy a quitar el aire primero. Así es que vamos a, si no tienen preguntas, vamos a comenzar. A comenzar el casi final. Bien. En esta pantalla voy a hacer la presentación. Nos encontramos aquí en esta etapa final, digamos, de los procesos estocásticos, como hemos venido trabajando en el libro. Es el final del capítulo 4. El libro son muchos más capítulos, ¿verdad? Habla de otras cosas, incluso lo que sigue, digamos, de teoría de colas está cimentado en el libro, pero yo voy a usar otro libro para terminar, digamos, con las aplicaciones. Ya es un libro más orientado a cosas como de investigación de operaciones y cosas así, porque digamos que los ejemplos que ellos proponen son como más en el área de ingeniería, entonces por eso. Y por lo demás, pues la teoría es la misma siempre. Estos son los temas, digamos, vamos a tener una matriz de 2 estados, como esta que se muestra acá. Vamos a calcular P a la N, pi, o sea, la matriz en estado estable, los tiempos de ocupación y qué pasa cuando, aparte de tener la matriz, también tenemos a una población que está dividida en los dos, digamos, componentes o 2 partes o las 2 etapas o lo que serían los estados del proceso. Primero, entender que cuando se habla de una matriz de 2 estados son como esta, ¿verdad? Aquí en vez de 0, digamos, podría ser el estado encendido, el 1 apagado o al revés, abierto, cerrado, bueno, malo, funcionando, no funcionando, cosas así. Algo que solamente tiene 2 posibilidades, como cara, sello, ese tipo de cosas. Entonces, de la lectura del problema, yo debo ser capaz de identificar que es un caso de dos estados únicamente, ¿verdad? En la teoría de colas, los 2 estados son llegadas, salidas. ¿Por qué son solamente esos 2? En una cola, digamos, cuando se forma un sistema de colas, se tiene un servidor y se forma una cola para el servidor. Entonces, lo que sucede es que eso no va a cambiar a menos que llegue alguien o que salga alguien. Entonces, ese tipo de cosas son las únicas que pueden hacer que el sistema cambie. ¿Cómo se puede hacer cambiar
digamos, si no llega nadie o no sale nadie? No hay forma. Entonces, haber entendido eso nos hace, digamos, como pensar que ese sistema, digamos, puede establecerse como un sistema de dos estados, uno para las llegadas y uno para las salidas. Es diferente, ¿verdad? En el sentido que no es un 0-1 así como cara sello, pero funciona. Y obviamente ocurren cosas, por ejemplo, ¿qué puede pasar en las llegadas? En las llegadas pueden llegar dos simultáneamente al mismo tiempo o pueden llegar en grupos, puede ser. Y lo mismo puede pasar en la salida, ¿verdad? Digamos que en la salida, si hubieran varios servidores, que salieran dos simultáneamente del servidor, uno y tres, digamos, salen los dos simultáneamente, puede darse. En la realidad puede darse. Entonces, lo que se hace para poder administrar ese tipo de situaciones es dividir, digamos, las unidades de tiempo en espacios más pequeños para que no se puedan dar simultáneamente las dos cosas, sino que siempre haya un primero y un segundo o un siguiente. Entonces, ese tipo de cosas ya son como, digamos, la manera de cómo resolver ese problema. Como vamos a hacer esto en general, el pasar del estado 0 al estado 1, el cambio de estado, le vamos a llamar A. Y del estado 1 al estado 0 le vamos a llamar B. O sea, el cambio de estado de un estado a otro estado, porque solo son dos, se va a llamar A y B. De 0 a 1, A, y de 1 a 0, B. Entonces, como es una matriz de probabilidad de transición, el otro estado, digamos, o la otra probabilidad es el complemento de la que ya se conoce. Eso ya nosotros tenemos fácil entender eso. O sea que esta matriz con solo definir A y B ya se puede encontrar ella. Para hacer el cálculo de P a la N, nosotros ya sabemos que usamos P circunflejo N, y ya es como tener P por P por P, pero digamos, como es de orden 2 por 2 y es una sola matriz, no hay transitorios ni recurrentes aquí, podría haber, ¿verdad? Digamos que uno de los dos fuera absorbente, podría ser, y el otro sería el transitorio, puede darse, pero digamos que no, entonces aquí se tendría, digamos, una matriz de una sola clase. Pueden haber dos a lo sumo, pero podría ser una sola clase. Y en este caso, se puede aplicar Hamilton-Cayley o se puede aplicar el de los eigenvalores para resolver este caso, porque es fácil. Pero también P por P en Scilab es súper fácil. Entonces, este cálculo de P a la N está como bien muerto. El cálculo de pi es la matriz ya en un estado estable, es decir, que las filas ya no cambian. Eso lo podemos encontrar y hay una fórmula. Y los tiempos de ocupación, perdón, tiempos de ocupación son cuánto en un periodo de tiempo, digamos en 10 pasos, cuántas veces estoy en el estado 0, cuántas veces estoy en el estado 1, en 10. Eso sería tiempo de ocupación. Hay otro concepto de tiempos de ocupación que es que estando en 0, ¿cuántas veces me quedo en 0 antes de irme al otro? Como solo son dos, ¿verdad? Entonces puede ser también ese cálculo, aunque ese no está incluido en la teoría, pero se puede. Y bueno, lo último que les menciono es de que la población se puede dividir. Cuando hablamos de población, cuando hablamos de matriz
de probabilidad de transición, estamos hablando de un estado, digamos, el, el transitar de un estado a otro lo hacen, digamos, los individuos o las personas o los objetos que estén tomándose en cuenta. Entonces, eso significa que en un punto de observación, para que el proceso tome un estado, es que el valor, digamos, de la variable de observación toma ese valor. Y en el siguiente punto de observación cambió o siguió en el mismo estado. Digamos, el artículo, la persona, el objeto, lo que sea que se esté observando. Pero podría ser que no nos interese eso, sino que toda la población, digamos, eh, el 100% de la producción, cuántos fueron buenos, cuántos fueron malos. Entonces puede decirse que de toda la producción, el 97% estuvo bien y el 3% estuvo con defecto. Podría ser. De las personas que consumen un producto, digamos, el 50% estuvo de acuerdo y el 50% no estuvo de acuerdo. Puede ser. Y así, digamos, ya no está hablando de una persona, sino que está hablando de la población dividida en dos sectores. Ese tipo de casos es lo que estoy llamando división de la población en dos. Vamos a comenzar ahora con el primero, ¿verdad? Que es calcular, primero usar, digamos, P y calcular P a la N. Entonces le he puesto sí como P a pan, P a N, ¿va? Se calcula así. Esta fórmula está en el libro, ya la vamos a revisar. Y le doy valores a y a B para construir P de esta forma. 1 menos A, la primera fila, y la segunda fila B, 1 menos B. Y sería así. Como A es punto 3, entonces está aquí siempre es el cambio, ¿verdad? De 0 a 1. Y punto 4 sería B, o sea, pan cruzado. Y el otro es el complemento. Si quiero calcular P a la 6, entonces solo le elevo la 6, le he llamado P6 y obtengo esto. En Scilab esto significaría, aquí estaría el 0 y aquí el 1, aquí el 0 y aquí, no, perdón, 0, 1, 0, 1. Entonces, de 0 a 0, de que haya estado en 0 en el periodo anterior y seguir en 0 después de 6 pasos, sería punto 57. Estando en 0 en el periodo anterior y después de 6 pasos sería estar en 1, sería punto 42, etcétera. Y así, ¿verdad? Observen que se va como estabilizando porque es casi, ya tiene 3 valores que son iguales. Entonces es P a la 6. Quizás con P a la 10 ya las dos filas serían iguales, probablemente. Es de seguir probando. Lo que sigue es calcular pi. Pi, digamos que hay una fórmula. El pi, como son dos valores, le he llamado pi 1 y pi 2. Entonces, el pi 1 es b sobre a más b y el pi 2 es a sobre a más b. Y solo se hace ese cálculo y ya se tienen dos valores. O sea que estos serían los estables. Ya sabíamos más o menos que 3 eran iguales, ¿verdad? 57,1, 42,8. Pero los otros salieron estos. Entonces, ya sería cuestión de ir viendo de que en el infinito estos van a tender a ser los valores estables. No necesitamos más, ¿verdad? Está bien fácil. En los tiempos de ocupación se necesita definir un n. Digamos, en tantos pasos, ¿cuántas veces estoy en promedio, verdad? Antes de irme. Y como son valores esperados de n, del número de veces que se visita de un estado a otro en 6, entonces en este caso 6 porque n fue 6, pero si no sería en n. Estas son las fórmulas
los elementos son un poquito más largos, ¿verdad? Pero al igual, como esto se mete, entonces esto ya es una escritura en Scilab. Entonces, si uno se mete, ya le queda y solo cambia los valores y ya obtiene la respuesta. O sea que ya puede ir pensando uno en crear un programa para que haga esto. ¿Qué significa esto? Bueno, esto siempre van a ser 0, 1 y aquí arriba 0, 1. Entonces, ¿qué sería aquí? Que de 0 siguió en 0 en 6 con 3.6 veces en promedio y 2.4 veces en promedio estuvo en 1. De 1 pasó a 0 3.18 veces y siguió en 1 2.82 veces. Por ahí más o menos. He redondeado en algunos casos, ya vieron, o lo puedo dejar así como está aquí y es lo mismo. Y por último, digamos que para dividir la población en dos estados, estos son los elementos que hay que calcular. Digamos, primero identificar los porcentajes iniciales. A esto se les da valores, digamos 40%, 60%, y siempre son complementarios. Si uno es 40, el otro es 60. Si uno es 50, el otro es 50. Si uno es 10, el otro es 90, así. Entonces se tiene que identificar, digamos, de la lectura del problema, debe saber cómo identifique esas dos poblaciones iniciales y tienen nombre. Se debe saber identificar la matriz porque se necesita, ¿verdad? Saber quién es P. Se calculan valores esperados de, digamos, de los porcentajes del, de la población en un estado, en N, digamos, un periodo. Y si son valores esperados, entonces también tiene varianzas. Me quiere dar alergia. Perdón, disculpe. Y también estos valores esperados se pueden hacer llegar al límite cuando n tiene infinito. Y si son valores esperados, también tienen varianza. Entonces, estos serían los cálculos en este tipo de problemas. Primero hay que saber identificar la población inicial, cómo se divide, P, calcular valores esperados y varianzas para un N, y después calcular en el infinito valores esperados y varianzas. Lo que sigue entonces es simplemente hacer cálculos ya con Scilab, pero vamos a ver el libro para ver cómo estamos en el libro. ¿Alguna pregunta? Bien, sigamos. Aquí no tengo más que este, ¿verdad? Para iluminar. Dos estados. El papel es, como les mencioné, ¿verdad? Es como lanzar una moneda, cara sello, etc. Todo donde hayan dos posibilidades. Todos los modelos donde hayan dos posibilidades o tengan dos estados entran en esto. Me interesa que veamos esto, digamos P. Así es como se vería, ¿verdad? 0, 1, 0, 1, tanto A y B están entre 0 y 1, y entonces esta es la P inicial que yo detecto a través de la lectura del problema. Si quiero calcular P a la N, esta es otra forma. Este es el primer elemento, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Yo lo hice directamente, digamos, elevando P a la. En Scilab es bien fácil. Pero se puede calcular independientemente, ¿verdad? El P0 sería este, el P1, 0, 1, P1, 0 y el 1, 1. El 0, 0 es este valor de acá.
este que estamos indicando acá. Entonces, con eso, pues ya nosotros hacemos los cálculos, solo sustituimos, dándole valores a A y a B, solo sustituimos a B y necesito el valor de N, ¿verdad? Porque como es P a la N, entonces necesito el N. Y con eso ya se resuelve. Esto que dice prueba, nosotros no lo hemos hecho, no lo vamos a hacer. Pero aquí está cómo se prueba que esto es cierto. Si no necesito, digamos, nada, o no me dice nada, puedo usar Scilab. Pero si me dice use la fórmula descrita en el libro, tengo que usar esta fórmula. Después de eso sigue las probabilidades limítrofes. Son dos, ¿verdad? El pi0 y el pi1. El pi0 se calcula de esta forma y el pi1 se calcula de esta forma, que son los cálculos que ya les mostré. B sobre A más B y A sobre A más B. Entonces, con esto yo ya puedo resolver. Luego, los tiempos de ocupación, se define esta variable. La variable mu sub ij a la n. Mu es como de promedio, ¿verdad? De visitas, de i a j en n pasos. Es el número esperado del n sub ij, ¿verdad? El número esperado de veces que el proceso visita el estado j en n pasos, dado que inicialmente estaba en i. Y esta sería la sumatoria de todas las probabilidades. Este cálculo es el que se refleja en esta fórmula. O sea que al dar estos valores, uno ya puede resolver. Y ya, son 4, los mete y ya. Por eso salen un poco largas las fórmulas, solo que necesita el n y el a y b para hacer todos los cálculos. Como estos son casos donde ya están definidos, entonces no necesita nada más que eso. Bueno, esta es otra cosa ya. Dice, frecuentemente, mientras estamos usando cadenas de Markov, es importante, digamos, modelar algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí bueno, estas son suposiciones. Dice, las suposiciones básicas es que cada vez que alguien elija algo, lo hace de manera independiente, ¿verdad? En el proceso, independiente del otro, porque solo son dos. Además, en general van a haber m estados. Puede ser 2, puede ser más. Y después de n pasos, el estado del proceso donde estaba inicialmente está multinomialmente distribuido con esta probabilidad. Esto digamos que es como lo fundamental. En el caso que solo sean 2, sería binomialmente. Y ahora viene y propone, digamos, este estudio con este ejemplo. Este es un ejemplo clásico que divide la población en dos. Dice que hay dos tiendas. Le llama A y le llama B. Y los clientes pueden comprar ya sea en A o en B o pueden intercambiarse cada semana, dice. O sea que los clientes cada semana están siendo monitoreados. Una investigación muestra que las preferencias me dicen que el 85% compran en A en una semana y se van a pasar a B a la siguiente semana. Y con probabilidad punto, o sea que esto sí se va a pasar de A a B, entonces digamos que me está diciendo como el cambio, ¿verdad? De comprar o de una preferencia, digamos, de la tienda A a la tienda B.
Y con probabilidad 0.10, un cliente que compra en la tienda B va a comprar en A la siguiente semana, o sea, como el cambio. Eso es como A y B, digámosle así, de, de la P. Pero me dice además, inicialmente el 60% de la gente que compraba en A y el 40% compra en B. O sea, que hay una distribución de la población en dos grupos, los que compran en A y los que compran en B. Inicialmente el 60% compra en A. ¿Qué se espera que van a ser los porcentajes después de 4 semanas? O sea que si esto lo está observando cada semana, después de 4 semanas sería un periodo 4, digámosle así, o digamos n igual a 4. Y también eh, después de un tiempo suficientemente largo, o sea, a largo plazo, y cuáles son sus respectivas varianzas. O sea que estos son los promedios y varianzas de los que hemos hablado para 4 y en el infinito, o cuando n tiene infinito. Y empieza a explicar, ¿verdad? Esto es lo que nos hacía falta en la presentación. Empieza a explicar cómo funciona y cómo se obtienen los cálculos. Vamos a hacer esto. Y con esto, al terminar esto, ya se termina, ya se acaba el capítulo y lo que sigue son ejercicios y pasar ya a la parte de aplicaciones. Hasta aquí la teoría de procesos estocásticos como tal y entonces ya terminamos. Entonces expliquemos esto y nos vamos a desayunar. Y mañana, no, el miércoles vamos a hacer un poquito más de ejercicios, ¿verdad? Ya vieron que hay ejercicios ahí por hacer. Pero como esto ya es el final, digamos que los ejercicios tendrían que ser de todo el capítulo, o sea, lo que vendría en el parcial. Y acuérdense que ya hemos visto cadenas de Markov finitas con una sola clase, con más de una clase. Hemos calculado P a la N de diferentes maneras, con Scilab, con Hamilton, con, digamos, los 6 en vectores, en el caso que fuera una sola clase. Y si no, entonces tenemos la otra fórmula con F, ¿verdad? Que se puede calcular las probabilidades de transición y también cómo va a quedar, digamos, el cálculo de P a la N en, en, un, en un N particular. Y si se quieren calcular estables, también ya hemos visto cómo hacer cuando se tienen varias clases y solo una clase. Y después se reduce todo eso a 2 estados, que es lo mismo y que le agrega esta, digamos, condición extra, que es que divide la población en 2. Eso sería todo. Y eso sería el parcial. Como se nos ha pedido que solo sea de 1 hora, entonces tendremos que buscar la forma de que así sea, ¿verdad? Para que cuando ustedes estén evaluándose no dure tanto tiempo de la evaluación por el consumo de los recursos de Internet de parte de ustedes, pensando que algunos no tienen muchos recursos. Aunque aquí, bueno, ustedes se van dando cuenta que, bueno, estamos en sistemas, ¿verdad? Y esto, obviamente que si lo hacemos a pie, 2 horas, 3 horas, 4 horas, no alcanzan. Pero haciéndolo con un recurso computacional, entonces se supone que es más fácil. Pero no lo van a hacer en el momento. O sea, ustedes tendrían que tener, digamos, algo ya hecho para usar, o un programa o tener en Scilab ya las fórmulas para solo ir metiendo valores y que ya me dé los resultados y no estar pensando cómo estar escribiendo en Scilab algo en el momento, ¿verdad? Eso deben de también tomarlo en cuenta. Bien, puede seguir. Dice que la matriz de probabilidades de transición y sus potencias proveen información en el comportamiento de un solo individuo.
O sea, la matriz es para un individuo en lugar de grupos de individuos. Por ejemplo, dice, identificando las tiendas A y B con los estados 0 y 1, se puede hacer, ¿verdad? La matriz de probabilidad de transición que me da este valor de probabilidad me dice que es la probabilidad de que un cliente que haya consumido en la tienda como A sería 0 y B sería 1, que haya consumido en la tienda B, seguirá comprando después de N pasos o de N semanas. Pero, aquí hay un pero, ¿eh? Si estamos interesados en el número de clientes, es otra cosa, número de clientes de la tienda B, ¿cuántos hay comprando en la tienda B después de N semanas? Es otra cosa, ya no es una probabilidad, sino que es el número de personas. Entonces, tenemos que incluir algunos que estaban comprando, como estamos pensando solo en la tienda B, no están solo los que estaban comprando en B y siguen comprando en B en N paso, sino que también se pudieron cambiar de a comprar en B, porque es posible, ¿verdad? Que con el tiempo se estén cambiando entre las dos tiendas. Y también de B se pudieron pasar a A. Entonces los que terminan en N pasos en B no son solo los que siempre estuvieron comprando en B. Ese tipo de cosas pueden pasar. Bueno, dice que esto es especialmente así y estamos interesados en calcular subvarianzas o momentos superiores. Nosotros vamos a pensar en esto. Primero consideramos el desarrollo teórico, dice. Y dice así, define P, ya sabemos, ¿verdad? La matriz que ya conocemos. Y sea esto la matriz de probabilidad de transición de la cadena de Markov en N pasos. O sea, los mismos, pero en N, ¿verdad? Ya sabemos cómo calcularlos, ya tenemos la fórmula anterior. Pero además dice, sea C sub 0 a la N y C sub 1 a la N, son dos valores adicionales, ¿verdad? ¿Quiénes son estos? El número de individuos en el estado 0 y en el estado 1 después de N transiciones. Pero inicialmente estaban así. El C0 a la 0 y el C1 a la 0. O sea, son los valores iniciales, digamos, de la población. Y estos son los valores después de N transiciones o de N pasos. Una de las suposiciones básicas de este modelo es que los individuos actúan por sí mismos, sin influencia en sus decisiones de otros y sin, digamos, que su comportamiento sea afectado por los demás o por el grupo en general. Entonces dice que considera el número de C sub 0 a la N de individuos que inicialmente estaban en 0 después de N pasos. No, el número de individuos que estaban en el estado 0 después de N pasos. Entonces digamos que C0 a la N en 0 nos diría el estado inicial en el estado 0 y el resto estarían, como solo son dos, si no está en 0, tiene que estar en 1. Aquí se supone que no hay otro estado, ¿verdad? Digamos que deja de, o se muere, o desaparece, o se pierde, ese tipo de cosas no se dan. Entonces solo está o en 0 o en 1. Entonces, si no está en 0, va a estar en 1, porque solo tiene dos posibilidades. Entonces, digamos que cuando n toma valores en general y quiero saber los de uno de los en particular, digamos de 0, entonces lo evalúo en 0, ¿verdad? Y como solo son dos, si no está ahí, tiene que estar aquí, en el otro, en el estado 1. También dice
se tienen las probabilidades iniciales, ¿verdad? De que esté en cero y que siga en cero después de n pasos, sería esta probabilidad. Y si no está en cero, va a estar en uno, sería el complemento. Y similarmente las probabilidades de los valores iniciales, ¿verdad? O sea, también se tienen de estar en uno inicialmente. O sea, este es de 0 a 0, de 0 a 1, y de 1 a 0 y de 1 a 1. O sea, la matriz de probabilidades en n pasos. Ya sabemos cómo calcularla con CELAB y también con la formulita que está en la tablita, no en este caso, ¿verdad? Que se vio anteriormente, que sería este. Esto calcula P a la N. Esto siempre sigue siendo válido, todo lo anterior. Entonces dice, mire, considere ahora que C sub 0 a la 0 de individuos y C sub, bueno, dice, considere C sub 0 a la 0 individuos como C sub 0 a la 0 ensayos repetidos de variables que son independientes con probabilidad de éxito en cada ensayo de esto. Y C sub 1 a la 0 como C sub 1 a la 0 ensayos repetidos independientes con probabilidad de éxito esto. O sea que me está dando la idea de que yo estoy hablando de algo como binomial, ¿verdad? Porque digamos en n estoy haciendo repeticiones independientes de estar ahí con esa probabilidad de éxito. Y obviamente usa la distribución binomial para hacer los cálculos. Y dice, la probabilidad de que sea K, el número, ¿verdad? Que sea K, esa variable va a ser un número. Entonces es sumar todos los valores desde 0 hasta K, que fue igual a ese valor. Y si no, tendría que estar en el otro, ¿verdad? Y aquí dice cómo se calculan estas probabilidades iniciales, ¿verdad? Esto es así y esto es así. Es como calcular binomialmente algo, solo que con los valores que se están dando se mira así todo raro, pero es lo mismo. El combinatorio NK, P a la K por Q, pero Q es 1 menos P a la N menos K, digámoslo así. Y lo mismo pasaría con 1, la misma fórmula, o el equivalente, digámosle así. Son los equivalentes. Y los valores esperados y la varianza se calculan de esta forma. El de C sub 0, como son dos valores, C sub 0 y C sub 1 a la N, C sub 0 por peso, es el valor, en general es el valor por su probabilidad. N por P más N por P, el concepto es valor por probabilidad, como solo son dos, valor por probabilidad. Como solo puede estar en 0 o en 1, entonces son las dos probabilidades para C sub 0 y para C sub 1 igual, solo puede estar en 0 y en 1. Entonces se calcula, es lo mismo. Y las varianzas, como en el caso de las binomiales, ¿verdad? N por P por Q, N por P por Q, sumadas porque son dos valores. Bueno, ahí está. Aquí dice que son iguales las varianzas. Las varianzas van a ser iguales porque, por ejemplo, si digamos, para hacer el cálculo de la primera fila, digamos que en uno fue 3, en el otro fue 7. Para el segundo, el otro fue 7 y en el otro fue 3. Entonces, los cálculos se hacen o derecha a izquierda o de izquierda a derecha y al final resultan ser los mismos valores. Los cambios van dándose igual, ¿verdad? Tanto para el 0 como para el 1, y al final se demuestra que son iguales.
En n se calcularía así, digamos, haciendo los cálculos para cuando se tiene en n pasos, hay que hacer estas operaciones. Obviamente que si lo hago a pie se convierte en algo complicado, pero ya vieron que al usar Scilab esto es bien sencillo, se hace solo una vez y ya. Hay que verificar que las fórmulas dan lo mismo, igual que para las varianzas. Y aquí, miren, dice, cuando n tiende a infinito, vamos a llamar el c sub 0 asterisco al límite s y el c sub 1 asterisco al límite. Cuando n tiende al infinito, de c sub 1 a la n y la suma se va a llamar c asterisco, que sería el c0 asterisco más el c1 asterisco. Entonces esto por ahí, los valores esperados se calculan así y las varianzas se calculan así. Eso es todo. Aquí hace un ejemplo, podemos repasar este ejemplo. Es que lo que tenía inicialmente dado acá, ¿verdad? Donde decía de que de A se pasaban a B, punto 15, y de B se pasaban a A, punto 10, y que la distribución inicial era 60 en A y 40 en B. Entonces, 15 de, ese es A y B, de A a B, 15, de B a A, 10, y las diferencias son el complemento de cada caso. Inicialmente el C sub 0 a la 0 era 60 y el C sub 1 a la 0 era 40, la suma me da el 100%. Observen que es 60 y no es punto 60, es 40 y no punto 40. Hay que tomar eso en consideración. Y después de 4 semanas, esto es n igual a 4. Es este valor de aquí. Entonces se hacen los cálculos y lo que dé, aquí se ve que da este valor. Esto es en 0 y en 1 da este valor. Y después las varianzas da este valor. Las varianzas son iguales. Y después de un tiempo suficientemente grande calcula estos dos valores y con esos la varianza resulta ser 24. Entonces hay que hacer estas pruebas. Vamos a hacerlo en Scilab. Yo ya hice eso. Quizá mostrarles. Quizá ver. Definámosla. Porque había hecho otros cálculos. Entonces, pero quizás no así. Mejor hacerlo porque vamos a estar usando A y B. Perdón, disculpen esto, jóvenes, disculpen. Las varianzas siempre son iguales, ya. Definámoslo así. A vale punto 15, B vale punto 1 y pide para n igual a 4, ya sabemos. Entonces ahora sí podemos hacer P así mejor. No sé si es lo mismo, no sé si me he equivocado. 85, 15, 10, 90. Estamos bien. N vale 4. Entonces ahora, ¿qué sería? P a la N. Yo haría así.
daría eso. Pero también, acuérdense que definimos así, ¿verdad? Me parece. Ah, es que no se llama P a la N, sino P y N. Le puse así, no sé por qué. Da lo mismo casi, ¿no? Estamos bien. Podemos calcular pi. Pi 1 sería B sobre A más B, que es 0.4, que sería como el valor segundo de la primera fila. O sea que ya en estado estable. Y el otro sería pi 2. Sería 0.6. O sea que la matriz, digamos, en estado estable, la pi mayúscula sería 0.6, 0.4, 0.4, no, punto, porque es pi 1, pi 2. Entonces, ¿dónde queda pi 1? En el primero, ¿eh? Entonces sería 0.4, 0.6, 0.4, 0.6, los dos valores. Digamos que esto se tendría que estabilizar. Lo vamos a poner así, P a la 100. ¿No? Ajá. Está estabilizado en 100, yo ya más o menos me imaginaba, pero no sabía cuánto. Entonces, por los valores que venían cambiando, 0.58, 0.41, 0.27, entonces no estaba tan aproximado en n igual 4, pero ya en 100 yo ya sé que más o menos, no sé cuándo entró al estable, porque no lo dice, pero hay unas formulitas por ahí que se pueden utilizar de C por R a la N menor que alfa, donde para, digamos, un valor de alfa, uno lo pone 0.0001, por ejemplo, ahí me dice cuántas iteraciones debo de hacer aproximadamente para obtener el estado estable. Eso no lo he hecho, pero se puede hacer. Está en la guía que tienen ustedes anteriormente. ¿Qué sigue aquí? Nada, ¿verdad? Solo ya tenemos, los tiempos de ocupación. Los tiempos de ocupación era E, le he puesto EN. O sea, en 4 veces, porque N no ha cambiado, estos serían los tiempos de ocupación. El número promedio de veces que de A se queda en A es 2.8 y que se pasa a B es 1.16. De que de B se queda en o pasa a A es 0.7 y que de B se queda en B es 3.2. El número promedio de veces. A esto le falta, digamos que la varianza, eso sí no lo he calculado. Pero hay que calcularla y aunque aquí tengo, sí, sí la calculé. Se llama, no, porque este es de C0 y C1. Pues no, no la calculé. La varianza de ese valor esperado no la he calculado, hay que calcularla. Y está en el texto. Sí, está en el texto. No, pero este es para el otro cálculo. Para los tiempos de ocupación no hay nada. Los tiempos de ocupación son estos. No están las varianzas. Sería, digamos, un cálculo que habría que agregar, porque solo están los valores esperados, no las varianzas. Hace falta. Hace falta calcular las varianzas. Un punto al que me dé la fórmula. Y los cálculos.
Está para cuando es el otro caso, ¿verdad? El de que divide la población en dos, sí tienen los valores esperados y las varianzas, en n y en el infinito. ¿Qué es lo que sigue? Digamos que se divide la población y debe de saber que el C0 a la 0 es 60 y el C1 a la 0 es 40. Yo le puse C0, 0 y C1, 0 para el cálculo. Veámoslo acá. Sí, aquí está. Bueno, este es otro. Está aquí. El C0 tampoco. Bueno, hice otros cálculos, pero no, aquí está. C00 es 40, C10 es 60. Aquí definía el A y el B igual, obtuve los dos valores, n igual 4, los valores esperados, y de ahí vienen las varianzas. Estos tres son los cálculos que hay que hacer. El valor esperado, C00, no las he puesto, no los puse. El C00 era 60. Es una varianza, tenía que haber calculado antes. Sería este. No, no se ve. Este creo que es. Sí, porque este es el E0, este es el C1. Son complementarios. Como son de la población, entre los dos suman el 100. Y las varianzas, ya lo tenemos arriba. Si los promedios son esos valores y la varianza es 22, no son muy buenos los promedios, ¿verdad? Porque las varianzas tendrían que tender a cero para que esos valores fueran bastante buenos, son regulares. Porque no son 100, 200 de varianza, entonces las varianzas no son tan pequeñas, pero no son tan grandes, entonces los valores promedio no son tan buenos. Y luego lo que sigue es en el infinito. Yo le llamé C asterisco. Bueno, ¿cómo hice C asterisco primero, verdad? Uh, veamos qué hice. Como es cuando n tiende a infinito, no se puede, o sea, en Scilab no se puede hacer, en Wolfram Alpha sí. Pero entonces, ¿qué hice yo para hacer ese cálculo al infinito? Puse n igual 100. Yo sé que en 100 ya está estabilizado porque ya verifiqué anteriormente que ya estaba estable. Entonces le di a n el valor 100 y calculé los valores con n igual 100. O sea, hice estos cálculos. Estos ya son como artificios, ¿verdad? Porque no se puede. Entonces, si yo le doy a n el valor 100, el EC1, el valor esperado del C1 a la n, digamos, cuando n tiene infinito, es 60. Y el de 0 es 40.
Entonces tengo los dos valores en el infinito, el esperado, me faltan las varianzas. Para las varianzas se necesita el C asterisco, como se requiere, ¿verdad? Entonces yo lo llamé así. El C es el C asterisco, es la suma de estos dos valores que acabo de encontrar y me da 100. Y después estos cálculos. El del E0, el C1 y las varianzas. Pero este no, este sería. Ok, serían estos. Se calcula así. El A por el C asterisco entre A más B, el B por el C asterisco entre A más B, y las varianzas se calcularían así. Me dan estos valores. Ahora lo que hay que ver es si esto coincide con lo que está en el libro. Las varianzas, bueno, el E0, 40, 60, varianza 24. El otro fue a la 4, 46 y 53. Sí, estamos bien, va. Aquí está la 4 y aquí está en el infinito, 40 y 60 y 24. Sí, estamos bien. Entonces funciona, funciona. Ya ahí vienen otros casos. Ya ese que copié, el C30, 70, fue cambiar la población y hice otros ejemplos. Pero por ahí va. Ese era todo lo que teníamos hasta ahorita. 7:20. Yo con alergia, ya pasándome, pero igual. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, agradeciendo su participación, deseándoles lo mejor. Cuídense mucho. En esta semana hay tutoría. Um, la otra semana es la actividad en línea 5, cae 2 el lunes, es día de asueto, pero hay que hacerlo porque no nos podemos atrasar en, digamos, mover esa actividad en línea y mover todas las demás, no podemos. Entonces, vamos a hacer el sacrificio, ¿verdad? De que como es lunes, la actividad es de 9 a 10, digámosle así, de la noche, lo que tengo reservado. Entonces, a esa hora ya no pueden estar en ningún cementerio. Pueden estar en alguna casa o algo así. Procuren estar en una casa donde tengan acceso a internet y tengan su compu o su laptop para que puedan hacer el parcial. No es parcial, es actividad en línea 5, que incluye la actividad en línea todo hasta aquí. El miércoles, bueno, martes y miércoles vamos a estar haciendo ejercicios de esto, más ejercicios, ¿verdad? Para que tengamos más batería. El martes quizás lo voy a dedicar más a dos estados y el miércoles lo voy a dedicar a todo el capítulo, todo. Voy a tratar de ser un ejercicio general para que incluya todo. Por lo menos unos dos ejercicios generales que llegue hasta esto último, ¿verdad? De cuando va al infinito, una de dos estados. Y la otra semana, digamos que ya sería para iniciar la parte de las aplicaciones, el último capítulo del curso. Y vamos a comenzar con casos discretos y después casos probabilísticos. Hasta ahí, no sé si tienen preguntas, si no, vamos a desayunar. ¿No? Bueno, entonces fue un placer, cuídense, que todo salga bien.
Sí, voy a subir videos de esto. Ya están en el aula los de dos estados. Bueno, ahí están, revisen. Buen día entonces. Hasta luego.